Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, estamos en nuestro bloque cultural, que animamos todos los días, con un propósito a veces no tan pretencioso, sino de básicamente darles a conocer expresiones de arte y de cultura que puedan ser para ustedes interesantes. Y el proceso de escogencia es de verdad muy riguroso porque nos también traslada la responsabilidad de recomendarle pues algo que pueda ser bueno para ustedes. Y de verdad estamos contentos porque creo que eso está funcionando y funcionando bastante bien. Hoy día voy a comentar esta magnífica novela, que se llama El jardín en el desierto, de Grecia Cáceres, ¿no? Grecia Cáceres, la notable poeta de la generación de los 90, la novelista que ya ha escrito varios libros y además es crítica literaria. Y además quiero, junto con saludarla, reconocer también el trabajo de Cocodrilo Ediciones, ya que esta es una de sus primeras, si no la primera edición que han hecho público este año, en un esfuerzo que también me consta es bastante intenso, tenaz y terco, pero lo hacen bastante bien porque además las publicaciones que nos ofrecen son realmente extraordinarias, como esta, por cierto. Grecia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, soy yo quien agradece, León. Estoy encantada contigo. No, al contrario, nosotros aquí muy contentos de poderte tener esta mañana para hablar de este magnífico libro que has escrito. Y quisiera, por favor, no sé si mis colegas me pueden ayudar con eso. Se escuchaba medio entrecortado cuando Grecia iniciaba su saludo inicial. Ojalá lo podamos corregir para escucharla sin contratiempos. Grecia, quisiera comenzar preguntándote un poco, porque yo hice una presentación que, bueno, tú y tus colegas necesariamente no entienden como usual, porque hay mucha gente que se adentra en las profundidades de la poesía, que tiene, digamos, todos sus desafíos, y más bien ahí es donde encuentra un camino y se va desarrollando. No todos hacen o corren traslado hacia la novela, por ejemplo, o inclusive hacia la crítica literaria. Tú tienes un proceso de formación que podría de alguna manera sostener ese cambio, pero nos gustaría que nos puedas contar un poquito ese tránsito en tu vida creativa, ¿no es cierto?, de pasar por todos estos géneros que tienen, como digo, cada uno su particularidad. Sí, es una muy buena pregunta. Eh, yo empecé como poeta, publiqué un primer libro en 1992, lo que me ubicó en la generación del 90, de lo que estoy muy orgullosa. Y yo en ese momento, a los 20 años, no pensaba escribir novela. Para mí, mi camino era la poesía y tenía esa idea muy abstracta, muy idealista también de lo que era la vida poética, ¿no? Y el trabajo con el lenguaje, al margen del mercado, digamos, ¿no? Del mercado editorial. Esa era la idea. Y después, cuando viajé a Francia, cuando empecé mis estudios en Francia ya a los 20, los 25, 26, y me fui a instalar a París, ahí me vino el bichito. Dije, me dio ganas de narrar. Y narrar es otra manera de trabajar el lenguaje, ¿no? Es contar, es buscar una trama, es engarzar personajes y tiempos. Y la idea era volver a recrear de manera imaginaria el Perú a la distancia, ¿no? Entonces yo creo que para mí la distancia ha sido muy importante para la novela, para la narrativa, mientras que la poesía la llevaba desde muy chica, ¿no? Tenía esa relación íntima con el lenguaje y quería expresarlo poéticamente. Y felizmente que he logrado llevar los dos caminos, que son muy diferentes, sí. Sí, no, y ahí te has ido trasladando también a otro oficio que no es menor en términos de lo comprensivo que resulta ser, que es la crítica literaria, porque finalmente también tiene que ver con mirar lo que otros están haciendo también, ¿no es cierto? Que ya es un paso distinto, no solo en los interiores que te da la poesía o en la prosa que te permite abrir un poco tus horizontes, aquí es, digamos, ver a través de otros y además con ciertos criterios que se establecen Cierto. para justamente contribuir a que otros puedan seguir a autores, ¿no? Sí, la crítica literaria, que yo no soy una crítica literaria profesional, yo soy una crítica literaria desde la literatura, ¿no? Entonces, cada vez que hablo de un libro, comento o presento un libro, o comento un libro, lo digo
de antemano que lo hago como escritora y no como una especialista en crítica literaria. Pero el hecho es que sí lo he hecho y para mí ha sido muy útil porque yo quería mantener una relación contemporánea con lo que se estaba escribiendo en Perú, en español y en francés también. Entonces, es una manera para mí de leerlos a los demás y de estar al tanto de lo que se estaba haciendo y escribiendo, ¿no? En Ujú. poesía y en prosa. Y bueno, lo he hecho en medios, en revistas o en medios pequeños. Yo lo que sí no he hecho es periodismo. Y por eso admiro mucho a los periodistas que están ahí al pie de la actualidad, lo cual yo no puedo hacer. Sí. Bueno, y los que estamos al pie de la actualidad, también apreciamos mucho el trabajo que ustedes hacen, que nos gustaría hacer, pero no siempre tenemos ni las calidades ni el tiempo para esas profundidades que requiere a veces adentrarse más a la obra o de uno o de otros, ¿no? Que es Ujú. interesante también, ¿no? Yo siempre agradezco también cuando generosamente a veces me invitan a la presentación de un libro que no es sobre política, que no es sobre coyuntura, que no es sobre periodismo, y me alegra porque, digamos, puedo hablar de las cosas que probablemente sean las que más me gustan, entre otras la literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces es bonito ir en el camino conociendo también esas otras miradas de personas abocadas a esta tarea. Ahora vamos al Jardín en el Desierto, que es una magnífica novela que cuenta la historia de Leonor y además habla sobre, digamos, las consecuencias además con impactos diferenciados para los hombres y las mujeres de lo que es la explotación del salitre, por ejemplo, ¿no es Ujú, cierto? Y el ujú, recorrido de Leonor, porque esto es en Atacama, por, digamos, experiencias diversas a la que termina, en la que termina involucrándose, que pasan, por supuesto, con la relación que busca establecer con sus familiares, pero que ujú. va como buscando la libertad en términos de saber hacia dónde llegar, ¿no? Con la aspiración, por supuesto, de ella hacerse su propio camino en torno al estudio, al crecimiento profesional y personal que quiere desarrollar. Cuéntanos un poquito todas estas cosas que se mezclan en una novela, es decir, los escenarios, qué te evoca, a por qué, digamos, una historia tan particular en una zona tan específica y con historias de varios, que aquí se pueden reflejar en varias historias también, pero aquí tienen, por supuesto, un contexto determinado. Sí, es una novela que nace de un territorio, ¿no? Yo quería explorar ese territorio del Atacama y esta historia de la crisis del salitre. Me parece muy interesante. Es decir, no es un marco que yo le he dado a la historia de Leonor para darle, digamos, un paisaje, sino que ha sido muy importante para mí hablar del extractivismo y Sí, de la relación que tiene América Latina con el extractivismo desde la colonia, ¿no? Nosotros hemos ingresado al mundo, a la mundialización, gracias a nuestras materias primas, ¿no? Y sigue siendo el caso. Entonces hay una relación fuerte entre la decadencia de esta familia, la caída de esta familia y la crisis del salitre, ¿no? Y esa crisis de la familia me ha permitido explorar diferentes personajes de la familia y sobre todo ver cómo Leonor sale a flote, digamos, en esta situación, como última de una familia, como la más frágil, como una huérfana. Entonces tiene varios obstáculos que sobrellevar. Pero eso es la novela. Una novela es eso. ujú, Una novela es siempre un proceso en el cual un personaje va de aquí a allá, sobrellevando un montón de obstáculos y llegando a un final feliz o menos feliz. En el caso de Leonor, esta emancipación, esta búsqueda muy tosuda de su propio camino, en medio de diferentes modelos, porque lo que me ha permitido la familia numerosa de la que ella viene es contraponerla a varios modelos familiares también, los de sus así es. hermanos, los de sus hermanas. Entonces ella va viendo lo que le gusta, lo que no le gusta, escogiendo y llevando su camino así. Y entonces es una novela de aprendizaje, es la típica novela de aprendizaje y en que uno sigue la juventud y la formación de un personaje, ¿no? Y es una novela que también tiene muchísimas cosas que decir, ¿no? Tiene muchas cosas que decir sobre la historia, el territorio y también la relación con el Perú, que está también muy Sí, presente, ¿no? En una especie de fondo, ¿no? Detrás, pero siempre ahí también, ¿no? sí, 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 no. Además, yo creo que es una historia que perfectamente se puede acomodar
a varias otras que en el Perú suceden al mismo tiempo. Es decir, la predominancia, como tú dijiste al inicio de tu presentación esta mañana, de las industrias extractivas, en particular la minera, marcan no solo, digamos, económicamente, marcan socialmente, marcan políticamente, marcan moralmente, se establecen relaciones para bien y para mal subordinados a esta actividad productiva, ¿no? Ujú. Inclusive, digamos, la disconformidad o, digamos, las voces disidentes son una expresión de un sector que convive, pero que no necesariamente comparte las consecuencias que esto puede tener. Y al mismo tiempo, personas que están satisfechas con lo que está pasando porque se vincularon al circuito probablemente de la producción y les fue mejor que en otra actividad que inicialmente habían siquiera imaginado. Entonces, marca mucho. Y justamente esa es la relación que establece el personaje con sus familiares, que expresan esas distintas maneras de relacionarse con lo que a ella le genera mucha inquietud, le genera muchas preguntas, le genera una búsqueda, pero sin embargo se da cuenta en el camino que hay respuestas diversas a las mismas preguntas que ella se hacía, ¿no? O que ella se hace. Exactamente. Sí, cada personaje tiene una manera de reaccionar a la crisis que hace que María Elena, que es la ciudad en la cual pasa la acción principal, digamos, que da un poco que es un poco el origen de la novela. Cada uno tiene una respuesta distinta. Hay unos que se van, otros que se quedan, otros que buscan otras soluciones. Ella misma se decide más por un camino hacia, hacia, la, hacia la enfermería, hacia los servicios a la persona, digamos. Entonces, cada uno tiene una manera de responder, pero tienes toda la razón. Para mí, las consecuencias morales de la vida íntima de las personas en ese tipo de marco de extractivismo es muy fuerte. Es muy fuerte y es determinante en la relación entre los hombres y las mujeres, por ejemplo. La relación de Sí. pareja, la relación entre hombres y mujeres se degrada por ese uso del trabajo extractivo en el que las riquezas se van y no producen fruto. Hay algo como de falta de fertilidad de ese tipo de actividades, que giran en redondo, ¿no? Y cuando el precio baja, se caen, cuando el precio sube, aumentan, pero no, es una inestabilidad que se ve también en la vida de las personas. Sí, no, y es verdad, digamos, yo creo que novelas como estas, partiendo de historias, lo que muestran es ese desequilibrio y ese impacto diferenciado, ¿no? A mí, la verdad, me molesta cuando escucho comentarios de que es una exquisitez hacer la diferencia sobre los impactos que hay de determinadas actividades entre hombres y mujeres. Es Ujú, sustantiva la diferencia. La vez pasada, yo lo he comentado aquí en el programa, en la época de la pandemia, una conductora de televisión casi se burlaba de un estudio que se había hecho sobre el impacto diferenciado que hay entre la escasez de agua entre hombres y mujeres. Y ujú. decía ella, pero ¿cómo acaso los hombres y las mujeres no se bañan si es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, digamos, y en el caso de los derrames de petróleo, ¿no es cierto? Quienes tienen que alimentar a sus hijos son las mujeres, quienes tienen que ir a coger el agua del río, en fin, los impactos de las industrias extractivas en el sur andino, digamos, qué sé yo, Espinar, se ha demostrado claramente que las mujeres y los niños son los más afectados. Entonces es bueno hablar sobre lo que esto significa a raíz de historias que puedan de alguna manera llamar la atención también para que otros cuenten la suya, ¿no? O se conozcan otras historias. Y esto es bien importante y creo que la novela contribuye a eso. Pese a que tú decías al comienzo que sí tuviste la voluntad y la vocación de hablar sobre las industrias extractivas en el libro, pero sin mencionarlo, se nota que sí, pero que podría ser más una consecuencia del libro que de una decisión previa, porque creo que está tan bien escrita la novela que tú llegas a eso sin que necesariamente lo vayas explicitando en el camino tantas veces, y esa es una virtud también. Claro. Bueno, ahí está el arte del escritor, digamos. No me quiero lanzar flores, pero ya es una sexta novela. Yo la tenía en mente desde hace un tiempo, sintiendo que no tenía todavía los medios del oficio para hacerla. Entonces, para mí es una novela que lleva, que es exigente para el escritor para poder poner todos esos elementos y que sigue siendo una novela agradable de leer, llena de peripecias, con Así historia es. de amor.
con un montón Es muy también. costumbrista también, ¿no? En el buen sentido también, ¿no? Me encanta el costumbrismo a mí, me Sí, encanta. sí, sí, Justamente claro, se nota mucho en esa novela, está muy marcado por una serie de cosas que creo yo le incorporan ingredientes a la sazón bien interesantes. en la marmita, ¿no? Sí, Sí, porque sí, sí, hay que ponerle cosas de la vida de todos los días. Es una novela mucho sobre la feminidad, sobre la vida de las mujeres, entonces mujeres que tienen mucho contacto con la vida doméstica, con diferentes aspectos de la vida doméstica. Entonces, dar detalles, al mismo tiempo también dar detalles sobre la historia de Chile en ese momento, porque los años 30 es muy interesante también en la historia de Chile, y también refleja lo que está pasando también en otros países de América Latina, ¿no? Entonces, sí. el costumbrismo, claro, no es muy políticamente correcto, como se dice, porque es como si uno folclorizara las cosas, ¿no? Y en verdad no, en verdad es darle carne, ¿no? Darle gusto cuando sobre todo uno hace una reconstrucción histórica, entre comillas, ¿no? Cuando la novela no Sí. es contemporánea. Entonces hay cosas que decir que son interesantes. Y yo No, lo creo he que gozado. reviste la historia de una cotidianidad que la hace más atractiva, me parece. O sea, me parece que es, además, si se utiliza en la dosis adecuada, creo yo que contribuye notablemente a la historia, como en este caso en particular. Pues Grecia, yo quiero recomendar mucho, a mí me ha encantado la novela, yo pido, invoco, sugiero, recomiendo que la lean. Se llama El jardín en el desierto de Grecia Cáceres, que ha tenido la gentileza esta mañana de atendernos unos minutos. Cocodrilo Ediciones, a quien saludo también, que es un emprendimiento Muy buena editorial. notable, notable, y saludo también a aquello, y compren la novela, compren. Imagino que está en buena parte de las librerías, y si no, busquen a Cocodrilo Editores, Ediciones, y ahí pueden tener todos los datos para poderla conseguir. Vale la pena la novela El jardín en el desierto de Grecia Cáceres. Grecia, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y Yo soy la que felicito te tu trabajo, agradezco. tu trayectoria. Gracias, muchas Un gracias. fuerte abrazo, que te vaya de lo Un mejor, abrazo muy amable. también. Hasta Grecia luego. Cáceres ha conversado con nosotros y nosotros recomendamos esta novela de Cocodrilo Ediciones, se llama El jardín en el desierto de Grecia Cáceres. Léala, por favor, que les va a encantar seguramente como a mí.